El día que se abrieron las puertas, el mundo cayó, y de en medio de las incontables víctimas un pequeño número de personas despertó habilidades sobrenaturales, recibiendo el nombre de salvadores de la humanidad. De entre estos Lee Jung-wook, nuestro prota, un jugador de rango F fue nombrado como el gran emperador del acero y último salvador de la humanidad. Es así como comienza esta historia. Sin embargo, contrario a su estatus, nuevamente se encuentra prestando su servicio militar en el campo de tiro AMT. Todo un pelotón estaba siendo reprendido por la repentina pérdida de un cartucho que en ese mismo momento estaba siendo devorado por Jung-wook, quien tras el aviso del sistema deja saber que estar de nueva cuenta en esa situación no le era muy agradable. Después de todo, en el futuro él había sido el último en poner su pecho en nombre de la humanidad y de igual forma había terminado en el suelo a merced de los villanos, jugadores retractores del bando humano. Dicho pensamiento había sido contradicho por el líder de tal movimiento, recalcando que se trataban de criaturas divinas encargados de juzgar a la humanidad, a lo cual Jung-wook se quejaría recalcando que si tan solo hubiese tenido un día más de entrenamiento, habría sido suficiente para cambiar el rumbo. De igual forma no se podía cambiar el destino, y en palabras de su ejecutor un rango F como este habría llegado siempre al mismo sitio, terminando finalmente con su vida. En situaciones normales esa fuera sido su partida con San Pedro, no obstante, para su suerte tiene una nueva oportunidad para subir sus habilidades. Tras esto había llegado el descanso, y era la hora de comer, pero al llegar el turno del pelotón de Jung-wook, se les daría la orden de hacer una tarea más, protestando el chico, recibiendo las burlas de su superior, quien piensa que los más adecuados eran el pelotón de rango F, después de todo tenían que trabajar más duro, siendo ese el motivo para que alguien como el prota estuviese allí. Esa había sido la vida de Jung-wook en el pasado, el cual viendo en retrospectiva se pregunta qué tan patético llegó a ser, es por eso que, tomando al toro por los cuernos, acepta el trabajo, sin embargo, pone contra las cuerdas a la bocina al pedir por lo menos un poco de comida antes de ponerse a ello, expresando sentir preocupación de que el soldado Sang-ok se viera envuelto en rumores de maltrato. Todo había salido contrario a lo que Sang-ok había pensado, y el tiempo para comer iba a ser aprovechado por Jung-wook de otra manera, separándose de sus compañeros. Al estar lejos, dejaría escapar su enojo, pensando que tal situación no fue nada a comparación del futuro, y era por esto que tenía que evitar todo lo que detuviera su crecimiento. Y es por este motivo que se propone ocultar su habilidad por ahora. En ese mismo momento en el batallón se dan cuenta de que todas las cucharas habían desaparecido, al habérselas comido Jung-wook, logrando por consiguiente poder manipular 309 gramos de acero, cantidad que lo obliga a solo usar una bayoneta que pesa 140 gramos, con el fin de también aumentar la potencia de esta. A tal ritmo iba a ser difícil alcanzar el nivel de su vida pasada, mas todo podría cambiar dentro de 3 días con la aparición de su única oportunidad, en donde tenía que sacar a relucir su experiencia como regresor. Es así como el tiempo pasa, y el momento había llegado, y mientras que esperaba, su compañero le deja saber lo diferente que se ha estado comportando. Jung-wook pregunta si al caso eso lo molestaba, y tras la negativa de su compañero, el chico pregunta al llamado Park Junmo si confía en él, preparando en ese instante su arma. Mostrándose como en ese mismo instante múltiples duendes hacían su aparición alrededor del batallón, quienes al no contar con un ataque se encontraban descansando. Jung-wook es quien inicia el ataque, sacando del combate al primer duende y expresando su felicidad al finalizar su espera de 3 días, siendo a su vez sorprendido al ver cómo el duende que anteriormente había derribado se ponía de pie. Al ejecutarlo definitivamente una piedra roja cae a sus pies, y al ser devorada por su mana, además del peso que puede manejar comienza a aumentar, de tal manera que se propone eliminar todo lo que se le cruce enfrente, apoderándose de todos los objetos. Antes de todo esto, poniendo en contexto a su compañero, Jung-won explica cómo es capaz de sentir el movimiento del metal, haciendo que éste se pregunte el porqué de no informar a sus superiores, aunque obviamente todo esto era mentira, así que el chico contesta que al ser un rango F simplemente no iban a creer en sus habilidades, de tal manera que le hace prometer que se quedaría en su puesto mientras que el peliazul se iba a comprobar la situación, con el objetivo de ser el único en obtener todas las armas. Arremetiendo de frente, Jung-won en un parpadeo se pone atrás de la primera línea de duendes en atacar cortando sus pies y derrumbándolos ante la vista de su líder,
pero quedando a merced de un ataque sorpresivo, del cual rápidamente se defiende controlando un arma del enemigo, cortando la cabeza del duende con mala suerte. Tal ataque lo había puesto de mal humor, puesto que le habían recordado cómo había muerto en su anterior vida, es por esto que promete aumentar su brutalidad, diciendo que se iba a comer vivo a quien volviera a intentar lo mismo. Dicho esto, al ya haber impartido el suficiente miedo entre los presentes era hora de pasar al plato principal, refiriéndose al jefe duende que estaba siendo difícil de encontrar. Por tal motivo de manera premeditada Jung-won deja una apertura, que tal y como pensaba, el chamán duende aprovecharía impactando un ataque en este que sería sentido en el batallón, pero que, sin embargo, sería ignorado. Tras el aparente resultado de su ataque parecía que todo le había salido bien al duende, pero contrario a las expectativas, tal acto tendría una respuesta rápida del prota quien había calculado todo, demostrando el duende el no ser un oponente fácil al esquivar dicho ataque, tratándose de una finta, que de igual forma no serviría de nada, hecho que le haría darse cuenta a Jung-won de la basura que había sido en su pasado. Por otro lado, su objetivo de engañar al chamán había sido un éxito y, sin embargo, no había podido terminar con el plan, logrando simplemente que los duendes se motiven al ver a su líder en movimiento, agregándose a la situación el hecho de que su mana esté en un punto crítico, lo cual sería lo más preocupante, gritando a su vez con fuerte determinación como no se rendiría. No acompañándolo la suerte, tras la repentina aparición de su compañero, quien desconociendo el peligro había llegado buscando a este, siendo el chamán quien se daría cuenta de este en primer lugar, aprovechado para atacar, logrando poner a Jung-won en una posición incómoda, pero logrando de igual forma el salvar a su compañero. Gracias a esto los duendes habían escapado, no esperando Jung-won que fuesen tan cautelosos, interrumpiendo su pensamiento el llamado del batallón, poniendo al tanto a los ya nombrados de lo sucedido, para que seguido se les ordenara el mantener la posición en la espera de los refuerzos que estaban en movimiento. Tratándose del paladín de AMT, la teniente Seo-euna, de la cual Jung-won estaba plenamente consciente, sabiendo que, si ella atendía al igual que en su vida pasada, se encargaría fácilmente de la situación y perdería su oportunidad de remontar su vida anterior, y todo debido a la incautación del objeto legendario, Adamantium, que en el pasado lo había convertido en el emperador del acero. Objeto que volvería a él hasta dentro de 4 años, por tal motivo, no se podía dar dicho lujo, llegando a este el mensaje oportuno de la aparición de los duendes en el puesto 6, proponiéndose acudir al llamado, ignorando incluso las órdenes del batallón, que les recordaba el que se trataban de soldados rango F, incluso su compañero trató de detenerlo, para terminar siendo convencido. Al tratarse de jugadores de largo alcance, los soldados del puesto 6 estaban contra las cuerdas, siendo su única defensa una barrera que no iba a durar mucho, más entre la agonía, de repente los ataques habían cesado, haciendo que los dos sujetos se pregunten por la situación fuera de la barrera, siendo este acto un simple respiro para el posterior ataque fuerte por parte del jefe. Debido a esto, ya uno de ellos tras perder la moral y temiendo sufrir de más en su captura, piensa que colgar los guayos por cuenta propia sería lo mejor, deteniéndose ante la llegada del prota, quien les da instrucciones para el siguiente movimiento. Los soldados atienden al llamado con escepticismo, debido a la cantidad de enemigos contra la que estaban luchando, además de que ni siquiera sabía a qué era lo que tenía que apuntar, puntos de los cuales se encargaría Jung-won, quien estaba usando los ataques del ballestero para ahorrar mana y quitarse algunos duendes del medio, de tal modo que intentando hacer algo el líder duende apunta un ataque al chico, quien lo logra esquivar ante la mirada impotente del monstruo. Mientras que los duendes uno tras otro iban cayendo, Park Junmo tenía la misión de localizar al jefe, topándose con un duende gracias a su mala suerte, pero siendo salvado de nueva cuenta por el prota, haciendo preguntar a su compañero si realmente se trataba del Jung-won de siempre. Jung-won había esperado que, al eliminar a sus soldados, el jefe chamán hiciera su movimiento, pero contrario a lo pensado, el jefe le estaba haciendo creer que no le importaba perder algunos soldados con tal de acabar con su mana, saliendo de su pensamiento al ser llamado por Park Junmo, que otra vez había sido atrapado, estando a merced del jefe chamán. Motivo por el cual Junmo se disculparía con el prota, quien no teniendo más remedio optaría por bajar sus armas, estando a punto de ser ejecutado, pero contrario a lo que se esperaría, de manera repentina daría las gracias, y esto debido a que Junmo le había conseguido la oportunidad perfecta para dar el jaque mate.
Haciendo uso de su habilidad, Jung-won jala el gatillo del arma de Junmo, la cual estaba apuntando al estómago del monstruo, que caería al suelo mal herido, dando paso a una persecución por parte del prota, quien atacaría la espalda del jefe, fallando por la armadura de cuero que estaba llevando puesta, corriendo hasta el portal y por consiguiente estando a punto de huir. De no ser porque Jung-won se dio cuenta que el monstruo llevaba consigo un collar de metal, del cual haría uso el chico para ahora sí por fin terminar con el duelo. Su bayoneta atravesaría al duende justo momentos antes de la llegada de Seo-euna, viéndose obligado a hurgar entre el cuerpo del duende para sacar el adamantium, poniéndolo en su boca a último segundo tras ser descubierto por los soldados. Estos tomaron control de toda la zona, atendiendo a Jung-won al estar herido, a su vez como se muestra a Seo-euna, la cual estaba analizando al detalle toda la escena, dándose cuenta de cómo supuestamente 4 soldados de rango bajo habían terminado con un jefe, notando rápidamente cómo todos los cuerpos tenían heridas similares, llegando a la conclusión de que tal acto había sido llevado al cabo por una sola persona, todo mientras que, al mismo tiempo, el sistema estaba informando a Jung-won de los detalles de la absorción, despertando al instante la habilidad que estaba buscando, dejando salir una sonrisa que sería notada por la chica, que ya estaba sospechando de este. Tal habilidad se trataba de una resonancia con la que podía sentir el metal a su alrededor, sabiendo que en ese momento por fin había dado inicio a su regreso, el regreso del emperador del acero. Es así como dicho acto terminaría, pasando unos días en donde se nos muestra cómo chicas de la tercera brigada femenina se encontraban comentando acerca de lo sucedido, a través de rumores que narraban a un rango F convertirse en el salvador del puesto 6, carreando solo con una espada. Llevándose a cabo dicha conversación al lado del sargento Sang-ok, quien se encontraba molesto por dicha situación, desquitando su ira con el soldado Park Han-il, intimidando a este junto a su compañero Lee Bon-suk, soldado bárbaro con afinidad al combate cuerpo a cuerpo. Estos sujetos cuestionando el supuesto resultado de Jung-won, planean calmar las aguas que estaban generando el rumor, a la par que se sacaban del medio al chico, alegando hacer su movimiento por el bien de la disciplina. De vuelta con Jung-won, este se encuentra en la sala del comandante del batallón presentando sus saludos, preguntándose el motivo de su llamada con clara molestia, estando presentes la teniente Seo-euna y el teniente Lee Min-hee. El motivo de la reunión se lo haría saber el comandante del batallón, Kim Kan-seon, quien con voz de mando le pregunta si era verdad que éste había desobedecido las órdenes de esperar, añadiendo haber conseguido repeler con fuerza la primera ronda del portal. Analizando con cuidado Jung-won lo que iba a decir, respondiendo afirmativamente, preguntando el comandante al encontrarse confundido, al saber que un rango F siempre habría antepuesto su vida, explicando a la par que ejerce una tremenda presión. A pesar de esto, Jung-won sabe que no se tiene que dejar intimidar, es por esto que expresa sentirse estafado por parte del comandante, y al preguntar el motivo, el chico haría por recordarle el discurso que no soltaba, discurso en donde recalca a sus soldados el poder de su estrategia, la cual es capaz de llevar incluso a un rango F a derrotar a un orco, que comparado con un duende no es nada, siendo tal pensamiento el que lo llevó a salvar al puesto 6. Habiendo atacado su lado racional y al ver que logró funcionar, Jung-won continúa con el proceso, buscando ahora apelar a su corazón, repitiendo lo dicho por Kim Kan-seon durante su entrenamiento. Para un verdadero soldado no hay rangos, esas eran sus palabras, era así como lo hacía luchar con todo. Jung-won alega haberse aferrado a tal idea, y al ser reprendido, el sentimiento de haber sido traicionado lo invadió. Explica cómo el creer en tales palabras lo ayudó a sobreponerse al bullying que traía consigo su bajo rango, siendo por eso que no se podía creer la actitud de su superior hacia él. Tras esto, en forma de contexto se nos muestra un poco del pasado de Kim Kan-seon, un jugador que había recibido su título como subteniente tiempo antes de que las puertas comenzasen a abrirse, para posterior a esto convertirse en uno de los fundadores de AMT, posterior a casi morir en las manos de un orco, razón por la que Jung-won había apelado a su filosofía mostrando lealtad. Como resultado a estas palabras, el acérrimo soldado toma al chico de frente, preguntándole si era así como pensaba, para acto seguido proponer a convertirse en suboficial, palabras acompañadas por las repentinas felicitaciones del sistema, por haber conseguido una nueva habilidad.
Dicha habilidad tenía el nombre de fortalecimiento corporal, y siendo congruente a su nombre, le permitía a Jung-won endurecer una parte de su cuerpo. Sin embargo, el mensaje sería ignorado completamente por este, acompañando el silencio que había invadido la sala, como consecuencia de esa repentina propuesta. Pasando de esta manera ahora hasta la estación de entrenamiento, en donde Jung-won todavía perturbado se encontraba entrenando, no creyendo cómo había conseguido llegar a esa situación, habiendo ganado tiempo para tomar una decisión, esto gracias a la intervención del sargento Minee. Siendo sacado de sus pensamientos por Bonsuk, que había llegado con la intención de provocarlo, haciendo burla por el peso que estaba cargando, consiguiendo llamar la atención de los presentes, con Jung-won que ya sabía por dónde iban los tiros. Se había prometido mantener un perfil bajo, pero el hecho de ser condescendiente ante tal comportamiento, iba a dejar el camino libre para que siguieran molestando, por esto mismo toma los toros por los cuernos, comentando que, gracias a su estado de ánimo, dicha oportunidad era perfecta para iniciar un combate. Como era de esperar, la pelea por su disparidad de poderes había llamado la atención, consiguiendo juntar testigos alrededor de lo que parecía ser una derrota unilateral. Paralelo al combate, justo en la entrada del batallón, el suboficial Cheon se había llevado la decepción de no encontrarse a Choi Jong-hoon, soldado catalogado como el nuevo talento para convertirse en el santo de la espada, estando ahí para ver de primera mano sus habilidades, pero termina enterándose por parte del guardia, que aún queda un soldado capaz de sorprenderlo. Se trataba de Bonsuk, quien se estaba enfrentando a Jung-won. Dando paso a explicar el origen de Cheon, tratándose del suboficial instructor táctico de la unidad de Tigre Negro. La unidad más elitista de AMT, diciéndose que todo excepto su nombre es secreto del Estado. Volviendo con el prota, Jung-won estaba esquivando los ataques de Bonsuk, mostrando dificultad, siendo acorralado, pero reaccionando rápido antes de ser acribillado, provocando a la futura promesa. En ese mismo instante había hecho su entrada el suboficial Cheon, que, para fortuna, obtuvo la posibilidad de evaluar a la futura promesa, mientras que el guardia halaga la potencia de sus golpes. A simple vista era así. Sin embargo, el hombre comenta que esto no servía de nada, no había sentido en sus golpes y no era capaz de atinar, recibiendo como respuesta del soldado a su lado, que simplemente era cuestión de tiempo para que terminara ipso facto el encuentro. Por otro lado, Sang-ok enojado, le grita a Bonsuk cuestionando si no estaba siendo demasiado suave con su enemigo, haciendo lo mismo los demás al haber apostado por este, sabiendo perfectamente Bonsuk que no era así. Más estaba sintiendo su cuerpo muy pesado, esto resultado del metal control de Jung-won. Probablemente la desesperación de Bok-suk lo estaba haciendo pensar que su lucha iba siendo llevada en un pantano, pidiendo detener el encuentro para revisar sus botas, preguntando Jung-won si era acaso que éste había perdido la ventaja. Es por esta respuesta, y el enojo del momento que dejando de pensar accede a su fortalecimiento físico, o modo berserk, dando paso a la verdadera pelea. El uso de habilidades especiales había invalidado el sparring, y sin embargo, para sorpresa de Cheon, el oponente del as no había temblado, explica que era como ver la lucha entre un búfalo enfurecido, y un leopardo con sus colmillos escondidos. Ahora sí el combate se había tornado divertido. Con su alta velocidad, Bonsuk de un solo golpe manda volar contra la malla a Jung-won, recibiendo el alabo del público por su ferocidad, expresando Bonsuk como parecía que le había pegado a un trozo de acero con el puño. Transformación del cuerpo fortalecido, la habilidad de Jung-won que convierte una parte del cuerpo en acero, se estaba encargando de darle su merecido al matón, enfureciendo a este mientras piensa que era un desperdicio usar esta en tal combate, a la par que golpea su rodilla. Para Jung-won, la cura para la estupidez son los azotes, y es de tal manera como da inicio a su dominancia, impactando a los presentes, exceptuando a Cheon quien sabe lo que se viene cuando se muestran los colmillos. Bonsuk logra liberarse, y en un parpadeo alcanza la camiseta de Jung-won, alzando a este y tensando la situación, resultando en el chico a punto de ser estrellado contra el suelo. El resultado es evidente, pero para la mala suerte de Bonsuk, Jung-won logra reaccionar, aplicando una llave, neutralizando el ataque y el brazo del titán. Llamando pequeño buey a Bonsuk, Cheon resalta cómo este se ha salvado de tener un brazo roto, al detener el ataque, pasando a cuestionar la respuesta de Jung-won al ataque,
puesto que tal acción no iba a ser suficiente para derrotar a alguien con fortalecimiento corporal. Esto mismo pregunta con furia Bon-suk, notando cómo Jung-won trata de romper su dedo meñique, logrando zafarse de su agarre para dar un salto hasta su espalda aplicando una mata leones. Tal jugada se había convertido en el jaque mate que la habilidad de Bon-suk no iba a ser capaz de contrarrestar. En ese momento la lucha se había tornado de resistencia, y obviamente Bon-suk no la iba a dejar tan fácil, poniendo en uso toda su fuerza para zafarse, a la par que Jung-won aplicaba su endurecimiento en sus brazos, empezando a forzar su técnica y provocando las advertencias del sistema. Preocupado, Sang-wook estaba siendo testigo del nuevo Jung-won, sabiendo el ya nombrado que tras esto iba a enviar el mensaje claro de no meterse con este. Por otra parte, Bon-suk negándose a pasar ante la evidente humillación pública activa por segunda vez su fortalecimiento, aumentando su poder, pero también su tamaño corporal, hazaña alabada por el suboficial, quien sabe que, a pesar de lo asombroso del acto, tal acción fue la que cavó su tumba y había terminado el encuentro, saliendo de esta manera Jung-won, con Cheon que era el único que celebra su victoria. Todos los presentes corren a prestar su ayuda al gigante tirado en el suelo, de manera contraria a lo que haría un soldado, quien mostraría preocupación por Jung-won, el cual con una mirada penetrante se encargaría de intimidar a Sang-wook, que pasa a voltear la mirada. Por su parte, Cheon hace su movimiento, preguntando el nombre del vencedor, respondiendo este rápidamente con el nombre de Jung-won, perteneciente al primer pelotón. Cheon se presenta de igual forma, diciendo que el reciente encuentro fue impresionante, es por esto que, ofreciendo su tarjeta, pregunta al chico si al caso tiene interés en las tácticas de asalto. Dicha propuesta no pasaría desapercibida por los presentes, que asombrados no pueden creer lo escuchado. Jung-won se disculpa con Cheon al rechazar su oferta, explicando que se trataba de un jugador de rango F, recibiendo como respuesta que dichos rangos no significaban nada al tener enfrente a un guerrero como este. No obstante, enojado, Jung-won en su pensamiento dice no estar seguro a qué grupo entrar, aunque estando completamente seguro que su lugar no era el ejército. De tal forma que, para no desaprovechar la oportunidad de tener aliados fuertes, promete pensar la decisión detenidamente, todo esto mientras que es observado con enojo por Sang-wook. Dejando esto de lado, yendo ahora hasta la oficina del comandante de la unidad, quien se encontraba reunido con Cheon. Estos se encontraban charlando acerca del estado de la unidad de Tigres Negros, la cual no estaba pasando por el mejor momento, y esto debido a la escasez de personal. Tales palabras eran confirmadas por Kanseon, explicando que el motivo de esto eran los gremios, los cuales incluso estaban reclutando rango C, pareciendo triste a este el hecho de poner sus esfuerzos a desarrollar talento que sería arrebatados de ellos posteriormente. Sin embargo, tras lo dicho, ambos se dejarían de rodeos, sabiendo Kanseon que Cheon se encontraba en la casa del nuevo santo de la espada, pero para la mala suerte de este dicho sujeto se encontraba de vacaciones. Cheon afirma esto, más agradece lo sucedido, puesto que si no fuera sido así, no se hubiera topado con un soldado interesante. Esto le chirrea a Kanseon, el cual pregunta por el soldado interesante, finalizando con la charla. Volviendo con Jung-won, este se encontraba entrenando en compañía de un soldado de su pelotón, corriendo a la par que eran vistos desde lo lejos por Kanseon, el cual a través de su teléfono da la orden de buscar información de la vida del peli azul antes de entrar al ejército. Todo esto mientras que aquel soldado raso expresaba a Jung-won su deseo de ser como este, el cual pregunta al chico si su deseo era ser miserable, diciendo Kanseon para sí mismo que sus acciones no eran culpa suya, sino que eran de Jung-won por haber despertado su codicia. Mostrándose ahora la vida civil fuera del batallón, en donde la atención de un niño es llamada hasta un callejón, por lo que según él era un mono, aunque uno muy peculiar, llorando tras darse cuenta de lo evidente, dándose paso atrás del ser a la llegada de una horda de sus semejantes a través de un portal, iniciando de tal forma una masacre. Cambiándose de escena, volviendo con Jung-won quien se encontraba en el depósito de armas de la división en compañía de Seo Euna. Esta le explica cómo Kanseon ha reconocido el historial del chico, y había dado la orden de conceder a este el permiso para suministrarle armas, más dejaba saber la desconfianza que sentía por este. Dichas palabras confirmaban cómo el comandante seguía siendo exigente incluso en esta época, es por esto que propone a la chica dejar pasar las cosas, llamando su atención,
prosiguiendo a llamarlo arrogante para sacar a flote el acontecimiento de los duendes, puesto que los cortes de espada de estos solo señalaban a un único responsable de detener el primer brote. Sin embargo, negando tales palabras, Jung-won aplica la de respetar su opinión, dejando eso de lado para probar su nueva espada, dejándole saber a Euna que no debía sentirse presionado a elegir, pero ya habiendo el chico tomado una decisión. Se trataba de la espada de las nubes, la cual contaba con el efecto de absorber el agua y emitir una niebla acuática, diciendo para sí mismo Jung-won que ahora mismo podía parecer un arma insignificante, pero sería la que en el futuro llevaría al santo de la espada a ser un jugador de renombre. Se explica que el verdadero nombre de aquel objeto era Maestro de las Nubes, mano oculta, siendo el arma traída por 3 dioses que descendieron a la tierra junto con Wanung en la mitología de Dangun. Su nombre había sido mal interpretado, y era por eso que guardaba su potencial, que al ser desbloqueado permitiría al chico manipular el trueno divino, técnica que contaba con el poder de enfrentar monstruos de tamaño mediano en solitario. Su combinación junto al poder de su acero, sería una dupla incomparablemente poderosa. Euna deja saber que esa podía ser una decisión decepcionante, todo lo contrario a su historial, mas el chico le hace saber que se encontraba conforme, puesto que de todos modos no tenía más tiempo para elegir. Palabras acompañadas por el inicio de un temblor, junto al mensaje de emergencia, debido a la aparición de un portal en Taewon. La actitud de Jung-won vista por Euna le hace cuestionar si era al caso que éste esperaba tal situación, pasando ahora hasta el epicentro del meollo, en donde ya se encontraban los pelotones, quienes dan paso a los escuadrones del gremio Cheonghwa mientras que admiran sus armaduras, comentando que tan solo sus armaduras valían un apartamento en el barrio más costoso de Corea, prometiendo que dicho gremio sería su paradero después del servicio militar. A la par de estos comentarios se dejaría ver como contrario a estos, Jung-won y su pelotón se encontraban calentando, a la par que el ya nombrado da las instrucciones de combate, las cuales eran el resultado de luchar contra un oponente que hacía uso de veneno, recibiendo las burlas del soldado de los comentarios anteriores, quien los comparaba con una excursión de colegio. Al escuchar lo minucioso que estaba haciendo Jung-won con las medidas de seguridad y el conteo de suministros. Al notar cómo esas palabras bajaban la moral de sus tropas, Jung-won ordena lo mismo al soldado de nombre Kwak, respondiendo este de manera relajada, a la par que los llamaba chismosos, pasando a callar a Jung-won, quien enojado le resalta a su pelotón que se trataba de una situación real, por lo que no debían desmoronarse. Se da paso a la revisión de los suministros, y los soldados comentan cómo Jung-won ese día parecía más sensible, y era así, su mirada afloja al ver Junmo, al cual iba a comentarle algo, más recibiría el primer ataque en su cuello, cayendo y dándose inicio al ataque perpetrado a su pelotón quienes son neutralizados y eliminados, no siendo la excepción Jung-won quien estaba a punto de ser apuñalado de no ser por Junmo, quien arremete contra el líder Kobold, que mientras Junmo atiende a su líder, aprovecha para cortar su cabeza ante los ojos del peli azul. En su vida pasada, Junmo había muerto para salvarlo, hoy sería el día de esa batalla, es por esto que da la orden al chico para que como segundo al mando lleve al pelotón fuera de la zona de operación, resaltando Junmo que dicho acto era una deserción armada, respondiendo Jung-won que tal orden era parte del plan. Es así como dejando esto de lado, somos enviados hasta otro lugar dentro de lo llamado Zona Roja, en donde a partir de varios reportes de parte de los pelotones, se da a entender que toda la zona fue arrasada sin dejar sobrevivientes, siendo por parte del pelotón Beta que se encontraría un nido de kobolds en la zona 2, sector B9, con aproximadamente 200 kobolds dentro de una especie de garaje. De tal manera que se inicia el operativo, entrando en formación de magia de área A, irrumpiendo dentro, a la par que llevan a cabo la formación, recibiendo la orden de esperar para atacar, en donde una vez y rodeados estarían a punto de ser sepultados por los incontables seres que se abalanzaban de manera agresiva, abriendo fuego e iniciando el ataque a centímetros de ser masacrados. Volviendo hasta el pelotón de Jung-won, quien estaba llevando a cabo la colocación de sensores de movimiento por toda la zona tal y como lo decía en el manual, es así como se lo explica a su subteniente, el cual ante lo dicho responde diciendo que se trataba de una pérdida de tiempo, agregando que si se estaba preocupando por el hecho de tener a tal gremio alrededor debía recordar que se trataba de solo un portal de kobolds. Mencionando que el primer pelotón entraría en acción en los próximos 20 minutos, en forma de enfermeras repartiendo medicamentos,
por lo cual Jung-won se tendría que poner en acción, pasando a gritar en medio de todos como se les había ordenado por parte del comandante del pelotón, la misión de destacamento, y por consiguiente evitar la incursión de los monstruos que sobrevivieron, hasta la zona de los civiles. Tras dicho discurso logra llamar la atención hacia la charla, por lo que sintiéndose presionado, para no ceder, le reprocha el hecho de sentirse más, solo por ser alabado una vez por el comandante Kanseon. Le dice que no cuenta con experiencia real, y que se trataba de un solo portal, todo esto mientras que Jung-won bajaba la agresividad, cosa que notaría Minee preguntando el motivo. Apareciendo de la nada la sargento Choi Seon-a preguntando por la situación, tomando por sorpresa a Minee, y siendo el motivo de bajar su agresividad por parte del comandante del pelotón. Esa era la debilidad del subteniente, rebajando su agresividad mientras que se sonroja por la chica y pregunta por el motivo de su visita, respondiendo la chica que la razón de estar ahí era por el jugador Lee Jung-won. Por otro lado, Euna junto a su pelotón estaban vigilando la zona, notando la reunión de la sargento y el comandante, en donde la chica trataría de relajar al chico, diciendo a este que no tenía que poner mucha atención al otro comandante, cosa que no le importaba en lo más mínimo a Jung-won, el cual responde que hay cosas más importantes que hacer, recibiendo una cara linda de parte de la chica quien le pide continuar con el trabajo que éste estaba llevando, para proseguir, preguntándose qué era lo que estaba tramando el comandante del batallón. Volviendo con Euna, a quien se le estaba cuestionando por parte de un soldado, el hecho de que, por ser el destacamento de asalto, tendrían que ser desplegados de frente en el asalto a los kobolds, a lo cual Euna refutaría que la única cosa que tenía que hacer un soldado era cumplir con sus órdenes. Cambiando de escena en donde se nos mostraría a Jung-won reunido con el comandante de batallón, quien se encontraba junto al teniente Cheon, situación particular para el chico quien, por el motivo de ser probado, sería asignado por parte del comandante al líder del primer pelotón, llevando a cabo la misión de ataque secundario en el portal. Esto enoja a Jung-won que se pregunta qué estaba haciendo ese tipo, quien no había mostrado interés en él en su vida anterior. Sin embargo, al no contar con tiempo trata de hacerlo entrar en razón, destacando que, desde su llegada al primer pelotón, solamente había estado realizando tareas de destacamento de apoyo, por lo que no podía aceptar el poner en riesgo a sus soldados. Interrumpiendo la discusión la noticia de que el personal de la zona de evacuación pasaba de fase 2 a fase 3, lo cual Jung-won tomaría como señal de que pronto sería muy tarde, pidiendo al comandante el permiso de expresar algo, notando una como Jung-won se había echado a correr, avisando de último minuto a sus hombres sobre el gas que se aproximaba. Siendo así como justo después de decir esto, el gas invadió toda el área, diciéndose a sí mismo que había sido más rápido de lo que esperaba. Bueno hermanos, muchas gracias por ver el video completo, muy buena forma de valorar mi arduo esfuerzo. Ahora den paso a los miembros hermanos que nos mantienen por este mes.